Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos a la verdad detrás de la marcha de Xavi del FC Barcelona. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Xavi, un ícono del Barcelona, tomó las riendas del equipo en un momento crucial, rescatándolo de una posición desfavorable en la tabla bajo el mando de Koeman. Su primera temporada fue impresionante, llevando al Barça al segundo lugar de la liga, pero sin trofeos. Sin embargo, la temporada siguiente fue un triunfo con el doblete de oro, marcando el regreso del club a la cima, agravando la crisis. A medida que avanzaba la temporada, las perspectivas del Barcelona, que alguna vez se veían tan esperanzadoras, comenzaron a oscurecerse gradualmente. Los problemas en el mercado de fichajes y las tensiones internas se convirtieron en sombras persistentes que se cernían sobre el equipo. La salida del director deportivo, Matteo Alemany, fue un golpe inesperado y la llegada de Deco, aunque ilusionante al principio, trajo consigo una serie de decisiones de fichajes cuestionables que desencadenaron un desajuste en la meticulosa planificación de Xavi. El descontento comenzó a gestarse cuando Xavi se encontró impotente frente a la imposibilidad de asegurar la incorporación del centrocampista defensivo que consideraba vital para el éxito del equipo. La frustración alcanzó su punto álgido con la fallida tentativa de traer de vuelta a Lionel Messi, un regreso que no solo anhelaba el entrenador, sino también la afición culé. Estos contratiempos no solo afectaron la cohesión del equipo, sino que también crearon grietas notables en la relación entre Xavi y la directiva. La desconexión entre el estratega y la cúpula directiva se profundizó aún más con desacuerdos evidentes en las adquisiciones de jugadores clave, como el caso de Joao Félix. Las diferencias de enfoque y prioridades quedaron al descubierto, mostrando una brecha significativa entre la visión de Xavi para el equipo y la estrategia de la directiva. La incompatibilidad de estas visiones generó un terreno fértil para la discordia y contribuyó al malestar que se instaló en el seno del club. Además de las divergencias en materia de fichajes, se esparcieron rumores acerca de presiones externas que afectaron las decisiones de alineación del equipo. Estos murmullos, aunque inicialmente desestimados, aumentaron la tensión dentro del vestuario y contribuyeron a un ambiente tóxico que envolvía al club. La percepción de que factores ajenos al campo de juego estaban influyendo en las decisiones estratégicas de Xavi creó una atmósfera enrarecida, llevando a una crisis que parecía no tener fin. A medida que se acumulaban los desafíos, el Barcelona se veía cada vez más envuelto en una espiral negativa, poniendo en duda no solo el presente sino también el futuro del club. ¿Podrá sobreponerse el Barcelona a esta crisis interna y recuperar la senda del éxito? La incertidumbre se cierne sobre el Camp Nou, y solo el tiempo revelará si las decisiones tomadas durante esta temporada turbulentas tendrán consecuencias a largo plazo para el club y su querido exentrenador Xavi Hernández. La planificación desastrosa de la temporada y las expectativas desmedidas, proclamadas con fervor por la directiva y compartidas por el propio Xavi, actuaron como catalizadores de su dolorosa decisión. La ilusión inicial de alcanzar metas ambiciosas se desvaneció ante la cruda realidad de una temporada plagada de fracasos. A sus 44 años, Xavi se encontró en un cruce de caminos donde la continuidad en el Barcelona ya no era viable y la salida se presentaba como la única salida a la asfixiante presión que lo envolvía. La conexión que durante años había unido a Xavi con el club, como jugador y luego como entrenador, se resquebrajó ante la percepción de que sus esfuerzos, sacrificios y dedicación no eran reconocidos ni valorados en la medida que merecían. La fatiga mental y emocional se insinuaba en sus declaraciones, revelando no solo una decisión profesional, sino también un acto de autoconservación ante una realidad que amenazaba con consumirlo por completo. A medida que Xavi se prepara para abandonar el club que tanto ama, queda la incógnita sobre qué deparará el futuro para él y para un Barcelona que enfrenta no solo la pérdida de un líder, sino la urgente necesidad de reconciliar su identidad y buscar la redención en temporadas venideras. La travesía de Xavi, marcada por triunfos y desafíos, ha dejado una huella indeleble en la historia del Barcelona y su legado perdurará a pesar de las circunstancias adversas que marcan su despedida. En última instancia, desentrañar las complejidades detrás de la partida de Xavi Hernández del FC Barcelona revela una amalgama de factores que convergen en una despedida llena de matices y dolor.
Al reflexionar sobre la auténtica razón de su marcha, se revela un cuadro desalentador marcado por la falta de respaldo por parte de la directiva, una planificación caótica de la temporada y unas expectativas tan elevadas que rozaban la utopía. La falta de apoyo de la directiva, que debería haber actuado como el pilar fundamental para el proyecto de Xavi, se tornó en una deserción palpable. El respaldo necesario para llevar a cabo su visión y estrategia se esfumó, dejándolo a merced de las dificultades y desafíos, sin la red de seguridad que esperaba. La soledad en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión del equipo le pasó factura, llevando a un distanciamiento gradual que culminó en la dolorosa separación. Las expectativas poco realistas, proyectadas con optimismo por la directiva y compartidas con entusiasmo por Xavi, se transformaron en una carga pesada. El anhelo de resurgir y conquistar todos los trofeos se desvaneció ante la implacable realidad de una temporada plagada de obstáculos insalvables. Las altas expectativas se transformaron en una carga emocional y psicológica que, en última instancia, contribuyó a la fatiga y al desgaste que llevaron a la decisión final. El amor inquebrantable de Xavi por el Barcelona se mantiene incólume, pero su decisión de partir emerge como un acto de autenticidad y valentía. Es un reconocimiento de su propio agotamiento, una expresión de la necesidad imperante de priorizar su bienestar en medio de las turbulencias que rodean al club de sus amores. La incógnita sobre si el Barcelona podrá recuperarse sin la figura emblemática de Xavi es una pregunta que resonará en los corazones de los aficionados, planteando un desafío monumental para el equipo. Solo el tiempo, con su imprevisibilidad característica, revelará el verdadero impacto de la marcha de Xavi en el Barcelona y si el club será capaz de reconstruirse y hallar nuevas fuentes de inspiración. La sombra del ícono seguirá presente en el Camp Nou, pero la historia del Barcelona continuará, transformándose con cada capítulo y llevando consigo la profunda cicatriz de la despedida de Xavi Hernández. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.